Así de pie vamos a ir a la palabra del Señor esta mañana y vamos a buscar en el Salmo 92, verso 12 al 15. Queremos agradecer a aquellos que nos miran a través de las redes sociales, a través de nuestra página web, elredentor.us, y aquellos que se quedaron en casa también, que pueden mirarnos a través de nuestro canal de YouTube. Es una bendición maravillosa el poder utilizar cualquier medio para llevar la palabra del Señor a donde quiera que las personas estén. La palabra de Dios dice en el Salmo 92, verso 12 al 15: el justo florecerá como la palmera, crecerá como en cedro en el Líbano, plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán, aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes, para anunciar que Jehová, mi fortaleza, es recto y que en él no hay injusticia. Yo quiero que tomes tu asiento y quiero hablarte dando frutos en tiempos difíciles. El salmista compara al cristiano como una palmera. Dice que el justo es como una palmera. Y la palmera desarrolla raíces y da frutos aún en medio de circunstancias que son adversas. Y creo que para nadie es tan sorpresa en los tiempos de crisis que estamos viviendo hoy en día. Porque estamos viviendo tiempos difíciles. El mundo entero tiene crisis. Naciones completas están viviendo en dificultades. Nosotros que vivimos aquí en Occidente somos también sacudidos por esas crisis. Y si no hay crisis de una forma, hay otras crisis también. Porque hay crisis financieras, hay crisis sociales, hay crisis familiares, donde escuchamos familias que se destruyen, hijos que abandonan la casa. Hay problemas por todas partes. Y hoy más que nunca es cuando la iglesia necesitamos aprender a fructificar, a dar frutos aún en medio de todas estas circunstancias. Amén. Y es aquí donde para nosotros es un desafío crecer, es un desafío desarrollarnos, es un desafío multiplicarnos, es un desafío dar frutos en tiempos de crisis. ¿No es cierto? Nos es muy fácil muchas veces cuando las cosas brillan bien y todo va bien, pero en los tiempos de dificultades es el momento cuando tenemos que sacar lo que realmente somos. Es un reto para nosotros crecer en tiempos de dificultades. La historia habla del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, que cuanto más crisis, cuanto más problema había en el pueblo de Israel, Israel más se multiplicaba. Éxodos 2 dice que los egipcios oprimían de una manera muy fuerte a Israel. Y dice, cuanto más los oprimían, cuanto más se aumentaban y se multiplicaban. Y se volvían una amenaza hacia Egipto en medio de la crisis. No sé en qué crisis estás tú pasando en este momento, pero es un desafío crecer en este instante. Es más fácil crecer en medio de la crisis espiritualmente, aumentamos nuestra fe, nuestro carácter se fortalece, se forma, que cuando las cosas van bien. Cuando nosotros teníamos en nuestro país 12 años de guerra, eso fue tremendo, un crecimiento, avanzó evangélicamente, el cristianismo fue fuerte, pasó la guerra, todo tranquilo, otra vez regresamos todo el mundo a la pasividad. La crisis muchas veces es nuestro aliado para poder crecer. Porque a veces decimos, ¿por qué nos pasa todo esto? ¿Por qué estoy viviendo en estas dificultades? Dios te está diciendo, es el momento que te desafío para que puedas crecer aún en medio de esas dificultades.
porque tienes un poder extraordinario que te va a dimensionar, que te va a llevar, que te va a fortalecer. El Dios que te llamó es el Dios que te ha dado también. Dentro de ti hay algo que Dios puso que tenemos que fructificar donde quiera que vayamos. El justo florecerá, dice la Biblia, ¿cómo qué? Como la palmera. Y la palmera es uno de los árboles que se mantienen fuertes en medio del desierto, en medio de la dificultad. Ellos están fructificando siempre. La historia dice que la iglesia primitiva en el Nuevo Testamento, cuanto más oprimía, cuanto más perseguían a la iglesia pasó más de 200 años de persecución. Nosotros a veces no aguantamos un día de prueba. Hora de prueba, una hora de prueba, no la pasamos prácticamente. Estos vivieron 200 años de persecución, dice la historia, y la iglesia primitiva fue perseguida, muchos de ellos murieron, los cristianos fueron asesinados, violentados, llevados a hogueras, los que los metían a hornos hirviendo de aceite, ahí los quemaban. Otros eran objeto de burlas públicamente. Sin embargo, ellos permanecían fructificando y dando fruto aún en medio de la crisis. La historia habla de un hombre en el año 150 después de Cristo, pastor de la iglesia de Esmirna en Asia Menor. Ese hombre se llamaba Policarpo. Y cuando Policarpo fue llevado por el emperador romano para decirle algo, le dijo Policarpo era un hombre popular en Esmirna. Y cuando le dijeron a Policarpo, tienes que negar a ese Dios que tú dices tener. Tienes que negar esa religión de la fe de ese Cristo que tú tienes. De otra forma, serás echado al Coliseo romano donde las fieras te van a despedazar. Y la historia dice que Policarpo dijo, 86 años tengo de servir a mi Cristo y ningún mal recibido de parte de él. ¿Cómo podré negar al Cristo que me salvó? La historia dice que el emperador se enfureció tanto que no lo tiró al Coliseo donde estaban las fieras, sino que decidió quemarlo. Y cuando lo iban a encender, lo iban a colocar en el árbol, dice la historia, los verdugos llevaban clavos para clavarlo a Policarpo en el árbol, para que no se moviera y luego encender la hoguera y quemarlo. Y él les dijo, ¿para qué queréis colocarme clavos en mi cuerpo? El Dios que me va a ayudar a mantenerme firme en el juego es el Dios que me va a fortalecer para no recibir esos clavos. Yo estaré ahí sin clavo. Y la historia dice que lo encendieron la hoguera, y hay algo extra que pasó, dice la historia. El cuerpo de Policarpo no se quemaba, y lo que se escuchaba, el olor que salía de la hoguera en el Coliseo romano de Esmirna, era un olor a incienso, a tal grado que los soldados que estaban ahí enfrente de la hoguera decidieron meterle lanzas en el cuerpo de Policarpo, y Policarpo murió desangrado y quemado en la hoguera. Wow. Diez años después, un historiador judío llamado Flavio Josefo escribió una parte de su libro y dijo Flavio: la sangre de los mártires ha venido a ser como un abono para el cristianismo. Los tiempos de crisis es el momento para poder crecer dentro del reino de Dios. Quizás estás pasando tiempos difíciles, un desempleo, un problema familiar, un hijo que no obedece, cualquier cosa, quizás estás pasando una deuda, pero Dios te dice, es el momento para crecer, es el momento para fructificar, es el momento para dar fruto. Dios permite las crisis porque está anunciando un nuevo tiempo de crecimiento. Y Dios nos anuncia nuevos tiempos. Estamos viviendo en tiempos nuevos.
Un cristiano en Cristo puede fructificar aún en medio de las dificultades. Tú puedes sembrar, el otro puede sembrar, tú vas a cosechar, el otro no cosecha. Dios está contigo para ayudarte. Tu negocio puede prosperar en Dios. Tu compañía puede prosperar en Dios. Porque no es el trabajo, no es la empresa, es Dios que está contigo. No es ni tan siquiera el hombre que te ha dado trabajo, es Dios que puso a ese hombre. Dios anuncia nuevo tiempo, tiempo de cosecha. Tu fe y tu carácter, tu ministerio va a crecer en tiempos de escasez. Es el tiempo de escasez cuando crezco, decido buscarle más a Él y decirle: Señor, estoy listo, estoy dispuesto. No importa que las cosas no están sucediendo o no van bien en el camino. Yo he decidido continuar siempre. Abacú dijo una palabra importante: aunque la higuera no florezca, ni en las vides hayan frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, con todo eso, dice él, yo me gozaré en el Dios de mi salvación. Con todo eso yo me voy a gozar en ese Dios, voy a fructificar, voy a decirle a la gente que tú eres Dios grande y eres poderoso. La crisis o los tiempos difíciles son nuestros aliados algunas veces para crecer más. En los tiempos de dificultades es cuando más buscamos de Dios, es cuando más oramos. ¿No es cierto? Hay un problema en la casa, hay una enfermedad en la casa y nosotros vamos y oramos, estamos intercediendo, hacemos 3, 4, 5 oraciones diarias porque tenemos un problema. Entonces la crisis es mi aliada para crecer. O tienes un esposo que no se comporta bien, no está viniendo a la casa, etcétera, etcétera. Tú tienes más tiempo para orar, creces en oración, creces en oración. La crisis puede ser nuestro aliado. O hay un problema de dificultades en otra área también y tú sigues orando, ayunas en ese instante, pides a otros para orar y tú estás creciendo. Quizás hay gente que te va a humillar y Dios está formando tu carácter. Es el tiempo para crecer. Yo quiero ver por lo menos 2 principios en este pasaje. La primera cosa que hace la palmera para poder fructificar se llama plantarse. Diga conmigo, plantarse. Dice que estos están plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios van a florecer. Esa palabra plantarse es necesario entenderla, porque hay gente que quiere crecer, quiere tener fruto, quiere multiplicarse, pero no está plantado. Anda de estado en estado, de ciudad en ciudad. ¿Cuándo vas a crecer? El dinerito que ganaste aquí lo vas gastando en viaje. ¿Cómo vas a crecer? Tienes que plantarte. Amén. El muchacho que anda de novio y novia, ¿cuándo? Vas a perderlo todo prácticamente cuando haya el momento de casar, no tiene dinero. Pobre la última. Plantarse es firmemente establecido en un lugar para crecer. Y la palmera dice que se planta. Crece porque está plantada. El cristiano tiene que estar plantado. No eres visitante de esta iglesia, tienes que estar plantado. Tienes que plantarte para que Dios te haga florecer y dar fruto. De otra forma es imposible que podamos dar fruto. Hay personas que no resisten la crisis y la razón es porque no están plantados. Una planta que no la tenemos plantada firmemente en tierra, esa planta cuando viene la crisis del sol, vienen los granizos, no resisten porque no están plantados. Lo mismo sucede dentro del reino de Dios. Personas cristianos que no están plantados en el lugar correcto, en la iglesia del Señor, no se plantan, no echan raíces. Las crisis, los problemas los hace regresar otra vez a lo mismo. Dios te sacó de ese lugar, pero no te plantaste. Gente que salió de alcoholismo, de adicciones, de drogas, salió de problemas de esta área, salieron problemas de deudas, pero no se logró plantar. Regresa otra vez a lo mismo, porque no te plantaste.
Eso conocemos muchas personas. Dios le dijo a Isaac en Gerar, estoy hablando de Génesis 26, había una crisis en esa nación. Isaac quería irse a un lugar de Egipto para no perder todo lo que tenía, su ganado y sus riquezas en ese momento. Y Dios le dijo a Isaac, no te muevas de este lugar de Gerar, plántate aquí. ¿Me escuchan eso? Plántate aquí, no te muevas de aquí, aquí te voy a bendecir. Siembra en este lugar, no te muevas de Gerar, no te vayas a mover de aquí, plántate. Y la Biblia dice que Isaac sembró ese año y él sacó 100 por 1. Y creció y se engrandeció Isaac, dice, en toda la ciudad de Gerar, el país de Gerar. Y los filisteos tuvieron envidia. Un solo hombre logró colocar a un país en problema, en crisis. En crisis sembró, en crisis se plantó, en crisis pudo fructificar. Todos perdían cosecha menos Isaac. Todos perdían ganado menos Isaac. Isaac tenía terrenos fructíferos. La Biblia dice que donde Isaac perforaba la tierra salía agua. Amén. Cuando estás plantado donde Dios te dice que te plantes, Dios va a hacerte fructificar y te va a bendecir grande y poderosamente. Así que yo quiero decirle a alguien, plántate. Decide salir de la maceta y que te planten en tierra firme para que tus raíces crezcan, se profundicen y se afirmen. Y cuando venga la crisis, cuando venga el problema, tú puedes permanecer firme porque tienes raíces fuertes. Wow, qué tremendo esto. Y Dios le dice a este hombre, a Isaac, quédate ahí, mantente, plántate. Quizás algunos de ustedes quieren moverse, quizás de una ciudad o de otra. Dios no te ha dicho que te muevas, no te muevas. Ahí quédate. Dios te va a bendecir. Dios te va a ayudar. Sigue lo que Dios te está diciendo. Escucha lo que Dios te está hablando. Es que por allá dicen que se recoge el dinero así. Así nos decían antes a nosotros. Así nos decían. Que uno venía aquí y uno recogía y todo venía a recoger y todos los billetes estaban prácticamente botados y uno a recoger. Por eso algunos no querían trabajar. Porque estaban esperando ver dónde encontraban eso. Y no es así. Dios te dice, plántate, te voy a bendecir, pero quiero que te plantes. No puedo bendecir a un nómada. No puedo bendecir a un migrante que anda para arriba y para abajo. Quédate en un solo lugar y Dios te va a bendecir grandemente. Dios va a establecer tu matrimonio, Dios va a establecer tu casa, Dios va a establecer tu negocio, Dios va a recuperar, va a restaurar, va a transformarte. Pero tienes que aprender a plantarte en el nombre de Jesús. Construye tu vida, tu familia, tu empresa en Cristo. ¿Escucharon eso? Construye tu vida, tu familia, tu empresa en Cristo. En Mateo capítulo 7 habla Jesús de aquel hombre que oye la palabra y el que la hace. Y dice que el que oye la palabra y que hace la palabra, le compara a un hombre prudente que edifica su casa, ¿dónde? En un lugar estable, en un lugar firme. Dice, le compararé a un hombre prudente que establece su casa en un lugar firme, sobre una roca. Y vienen, ¿qué? Vienen ríos, soplan vientos y golpean contra su casa. Y no cae la casa porque su casa está establecida en un lugar firme. Wow, qué interesante eso, ¿no? Pero el que oye la palabra y no discierne la palabra, no la pone por obra la palabra, dice, también le compararé a otro que no es tan inteligente como el otro, que es insensible, que no siente nada, no recibe nada, es un insensato. Eso significa la palabra insensato, un insensible, uno que no siente nada, no recibe nada, y decide edificar su casa sobre la arena. Entonces vienen ríos y vienen vientos y soplan sobre esta casa y la casa se derriba y es grande la ruina. Amén.
Mi pregunta es, ¿dónde te estás plantando? ¿Con qué familia te estás plantando? ¿Con qué amistades te estás plantando? Amén. Tienes que saber, porque si quieres algo grande, si quieres que Dios te bendiga, si quieres que Dios te haga fructificar, hay que cambiar tu manera de ser. Y lo que dijo aquel hombre es, que hemos hablado estos días, es una locura hacer algo, hacer lo mismo, esperando resultados diferentes. No puedes esperar otro resultado si estás haciendo lo mismo. Plántate, dile a tu hermano, plántate. ¿Por qué plantarme? Porque cuando me planto es bien difícil desarraigar esa planta. Es difícil desarraigar ese árbol cuando está plantado. Van a venir problemas, va a venir crisis en tu vida. En tu matrimonio va a venir crisis en tu empresa, va a venir crisis en tu trabajo, en tu compañía. Pero si estás plantado, tienes convicciones fuertes y firmes, vas a permanecer siempre en el nombre de Jesús. No sé si lo creen. Cuando estás plantado, fácilmente puedes dar fruto, pero cuando no estoy plantado, fácilmente puedo perder el fruto. Cuando estoy plantado, puedo dar fruto, pero cuando no estoy plantado, aún el fruto que tengo, puedo perderlo. Por ejemplo, la Biblia dice que Lot era un sobrino de Abraham y decidió irse a vivir a la Mesopotamia, la parte más rica de Sodoma. Y ahí creció él, su ganado creció, sus ovejas crecieron, sus ganancias crecieron. Pero hubo un momento cuando esa ciudad fue destinada por Dios para ser destruida. Toda la ganancia, todo el fruto que tenía Lot, lo perdió. ¿Por qué? Porque no se había plantado en el lugar correcto. Si lo que estás haciendo no es correcto, no esperes resultados correctos. Ni la bendición será correcta, porque no estamos haciendo lo correcto. Lot se plantó en Sodoma, en la Mesopotamia, y todo lo perdió. Parecía haberlo hecho todo, pero todo se perdió. Dije antes, si no estás plantado en el lugar correcto, el fruto que tienes lo vas a perder. Ten cuidado con eso. Cuando estás plantado, no solo asistes a la iglesia, sino que permaneces en la iglesia. Yo no soy asistente de la iglesia, yo permanezco en la iglesia. Cuando estoy plantado no solo visito a la iglesia, sino que estoy prácticamente establecido en la iglesia. Esta es mi congregación, esta es mi iglesia y no me voy de aquí. Esta es mi tierra donde Dios me va a bendecir. Cuando estás plantado tienes la visión de la casa, tienes la visión de la iglesia y del padre de la casa. Adoptas eso, porque esta es tu casa, te plantaste aquí, vives aquí, y la bendición de la casa te pertenece también a ti. Wow, qué tremendo. La bendición de la casa también te pertenece a ti. Cuando estás plantados, amas a tu iglesia. Amén. No dice voy a la iglesia tal, no, amas tu iglesia, esa es tu casa, esa es tu familia, esa es tu raza. Y a lo mejor hayan defectos en esa familia, pero como quieras, es tu familia. Y amas esa iglesia. Defiendes esa congregación. Defiendes esa familia, porque estás plantado en esa casa. Cuando no estás plantado, tú hablas de esa casa, ¿no es cierto? No, ahí me han dado un lugarcito por ahí, pero realmente yo no soy de ahí, no soy de ellos, ni de allá ni de acá, pero solamente estoy mientras me arreglo. Tú hablas de esa casa. Pero cuando estás plantado, esa es la casa que tú amas. Cuando estás plantado en la iglesia, servir no es una carga. ¿Oyeron? Servir no es una carga, sino que es un privilegio. Cuando estoy plantado en mi congregación, yo no estoy cargado. Yo no me cargo por ustedes, yo estoy cargado por ustedes. Imagínense que yo me cargara con ustedes. Yo me moriría. No los puedo a ustedes, no los podría llevar prácticamente. Pero para mí es un privilegio servir dentro del reino de Dios, porque estoy plantado dentro de su reino.
Entonces, cuando estoy plantado en la casa del Señor, en la iglesia del Señor, servir no es una carga, es un privilegio, es un honor. Por eso en nuestros hogares, la esposa no reniega cuando está arreglando las cosas en la casa, porque no es una carga. El niño no es una carga. El esposo no es una carga. La esposa tampoco es una carga. Los hijos no son una carga. El cocinar no es una carga. El arreglar las cosas no es una carga, porque estamos plantados en esa casa. Y es un privilegio levantarnos prácticamente para poder ayudar en esa casa, porque estamos plantados en mi casa. Por eso la limpiamos, hacemos tantas cosas, porque me pertenece a mí. Cuando estoy plantado en mi iglesia, siembro en mi iglesia. ¿No se escuchó eso, no? Cuando estoy plantado en mi iglesia, yo siembro en esta iglesia. Es difícil que una palmera plantada en un jardín vaya a dar fruto en otro jardín. Yo tengo una planta de higo y yo se lo aseguro que si esa planta, que yo la riego todos los días, le va a dar fruto al vecino, lo voy a cortar, de allá se lo voy a cortar prácticamente, porque realmente yo le he estado alimentando y el fruto lo está dando al vecino. Cuando estoy plantado, siembro en la casa donde estoy plantado. Y di que una palmera no puede ir a dar fruto a otro jardín, sino en su jardín donde está plantado. Amén. Plantarse es la palabra para nosotros hoy. Plantarse. La palmera se planta. Y la segunda cosa de la cual quiero hablar es raíces profundas. ¿Cómo se llama? Necesitamos echar raíces profundas. La palmera, para poder permanecer y dar fruto, tiene que tener raíces profundas. Y quiero que vaya a Jeremías, capítulo 17, verso 8. Yo tengo una palabra de oración hoy. Y Jeremías dice: son como árboles plantados junto a la ribera de un río con raíces que se hunden en las aguas. A esos árboles no les afecta el calor, ni temen los largos meses de sequía. Sus hojas están siempre verdes y nunca dejan de producir fruto. Raíces, tus raíces, tus raíces, tus raíces. Antes de dar frutos, debes de extender tus raíces a la fuente de la presencia de Dios. Buscarlo. Tu oración, tu lectura de la palabra, tus reuniones con personas que te van a ayudar, que te bendicen. ¿Escuchan eso? Con familia, con personas que te van a bendecir, que te van a ayudar, que te van a dar un empujón hacia adelante, que te van a dar un consejo para esa situación que tienes. Amigos que te van a decir: aquí estamos para ayudarte. Se hunde el barco, pero nosotros estamos aquí. Dios nos va a salvar. Dios nos va a ayudar, Dios te va a sacar adelante, Dios te va a sacar de esa adicción, Dios te va a sanar de esa enfermedad, Dios va a resolver tu problema de tu matrimonio, Dios va a restaurar tu casa. Créelo, se espera un poco más, resiste un poco más. Eres palmera, tienes que mantenerte así. Y la palmera, cuando los vendavales y los huracanes vienen, muchos de ellos se doblan, porque son tan dóciles las palmeras que se doblan, y los grandes huracanes pasan. Y cuando pasa el huracán, la palmera se vuelve otra vez a inclinar. A alguien Dios le está hablando esto. Cuando pase el huracán, donde estás en este momento cruzando, te volverás a inclinar otra vez. Quizás en este momento no te miran porque estás tan abajo, te tiene el huracán, pero tus frutos van a permanecer siempre. Te volverás a inclinar de nuevo y vas a dar frutos como nunca, porque aún, dice, en la vejez ellos van a fructificar. Aún en la vejez, dice, estarán verdes. Wow, viejos verdes, vieja verde. Claro que sí. No nos estamos refiriendo a la filosofía de la calle, nos referimos exactamente como dice la Biblia. Dice que estaremos verdes en la vejez. Y dice, ¿por qué? Adelante dice: para
anunciar al Señor, que el Señor es grande y todopoderoso. Aleluya. Quiero que te pongas sobre tus pies. Y yo quiero que la banda me ayude algo a cantar, por favor, porque tenemos algo que hacer hoy. Dando frutos en medio de la crisis. Número 1 dije, plantarte. Plántate. Plántate. Plántate en tu iglesia. Sé consecuente. Ora. Extiendes tus raíces. Profundiza tus raíces a las áreas de bendición. Porque la palmera, así como crece hacia arriba, es el crecimiento hacia abajo también. Esa es la razón por qué la palmera crece tan alto. Así como es tan alta, así son sus raíces. Cuando veas a una mujer de Dios permanecer en medio de la crisis, es porque así son sus oraciones. Así es su tiempo secreto que tiene. Nunca envidies la bendición de otro, porque ese se la ha ganado de rodillas y ha profundizado sus raíces a las profundidades de la fuente. Y ahora llegó el momento de ese para dar frutos. Porque cuando estamos, por eso la palmera lo primero que hace es extender sus raíces a la fuente. Y cuando estamos en la fuente, llegó el momento de dar frutos. Quizás alguien está en ese proceso en este momento, profundizando sus raíces, pero viene tiempo de cosecha. Viene un nuevo tiempo y Dios está anunciando una nueva temporada, un nuevo tiempo de cosecha, donde tú que has estado en el piso quizás, Dios te va a levantar para que dé fruto. Y alguien va a decir, ¿de dónde salió ese? Ha estado en las profundidades, extendiendo sus raíces, y llegó el momento para salir a la superficie, donde Dios va a ser exaltado por tu casa, por tu ministerio, por tus talentos, por tu familia, por tu esfuerzo, por tu dedicación, porque resististe la tormenta, porque lograste pasar la crisis y la prueba, porque no te doblegaste en medio del dolor. Y Jeremías dice, ni el sol va a dañar las hojas, ni el tiempo seco va a destruir a ese árbol. Siempre estarán verdes, siempre estarán fuertes, siempre fructificarán, siempre van a tener hojas verdes, siempre van a haber frutos. Yo quiero profetizarte hoy, si te mantienes escuchando a Dios y logras colocar tus raíces en las áreas profundas de la palabra de Dios y de la bendición de Dios, tú vas a dar frutos siempre. Quizás habrán otros que no tienen fruto, tú tendrás siempre. Isaac pasó con eso. Todos tenían pérdida, Isaac tenía ganancias. Un cristiano en Cristo nunca va a perder. Las crisis que va a estar pasando son nada más una escuela de lo grande que viene. Por eso dije, crisis es el tiempo para aprender, para crecer, para desarrollarme. En la crisis vas a tener conexiones. En la crisis Dios te va a conectar con gente que te va a dar palabra de fe. En la crisis vas a hallar gente que tú vas a bendecir. En la crisis vas a encontrarte con el faraón que te va a bendecir. El faraón que tiene una posición en su reino para ti. Tiempo de crisis, tiempo de crecer, tiempo de prepararnos. Pero el punto serio es, plántate, decídete, determínate a que Dios sea tu Dios, que Dios sea tu sanador, que Dios te bendiga, que Dios sea el que te defienda, que Dios sea el que te saque de eso. Deja de preocuparte, busca a Dios mejor. Como dijo alguien, si tienes tiempo para preocuparte, tienes tiempo para orar. Si tienes tiempo para preocuparte, tienes tiempo para orar. Cambia tus preocupaciones por oraciones.
Regresa a las promesas de Dios, porque Dios tiene muchas promesas para ti. Cuando Dios hizo al hombre en el principio, lo hizo con grandes capacidades. Y el jueves yo decía algo: un hombre es suficiente, poderoso para hacer grandes cosas para Dios, como para hacer un desastre también. Pero en Cristo todo se restaura. En Cristo todo viene de nuevo. En Cristo la bendición que perdimos por Adán se restaura. Todo se restaura en Cristo. Por eso ya no podemos vivir bajo maldiciones, porque hay un nuevo tiempo, una nueva vida, un nuevo espíritu, una nueva persona, una nueva creación, una nueva forma de ser, un nuevo carácter, una nueva familia. Yo respiro el aire de familias transformadas y cambiadas en esta iglesia. Yo respiro empresas que progresan, que van a progresar para la gloria de su nombre. Yo respiro sanidades de cuerpos que dejan de estar enfermos y recibir sanidad en él. Yo respiro soluciones de grandes problemas que habían, que nunca creímos que se iban a resolver, y se van a resolver. Yo no veo, pero escucho una tormenta de bendición que viene. Todavía no puedo verlo, pero puedo escucharlo. Estoy escuchando que viene una gran lluvia sobre tu casa, sobre nuestra iglesia, sobre nuestra ciudad. Hay un tiempo de bendición. Viene un tiempo sobreabundante para ti. Por eso Dios te dice: plántate, porque si te quedas ahí, yo te voy a bendecir. Porque si te logras plantar, vas a recibir lo que nunca has recibido. Vas a dar el fruto que nunca has dado. Vas a producir lo que nunca has producido. Quiero que ponga la mano sobre la persona que está a la par en el hombro. Siento por el Espíritu que Dios está tocando personas que han estado flotando prácticamente dentro del reino, y Dios no te quiere ver flotarte. Dios quiere que te plantes, que te establezcas. Establécete en tu matrimonio, en tu casa. Establécete ya con tu esposo y con tu esposa ya de una sola vez. Establécete con tu familia de una sola vez. Plántate. Decide plantarte en la tierra de Dios. Porque lo que Dios tiene es algo extraordinario para ti. Isaac perforaba pozos, y los pozos que perforaba había agua abundante. Hay una nueva temporada, hay un nuevo tiempo. Yo lo estoy viviendo. Yo estoy viviendo ese nuevo tiempo, y estoy viviendo una temporada que nunca había vivido. Pasado crisis, pero llegó el momento para fructificar. Al fin mis raíces lograron llegar a los ríos, y ha llegado el momento de fructificar, el momento de dar frutos. Y Dios te dice: tus raíces están a escasos pies de tocar la verdadera fuente, y la fuente es Dios. La fuente es Dios. La fuente es Dios. Ya no te sostengas con tus propios métodos, con tu propia experiencia, con lo que crees que puedes salir adelante. No vas a salir adelante si Dios está fuera de ti. Dios es el que te va a llevar a los lugares de delicados pastos, donde te vas a alimentar. Y al final de la crisis, Dios tiene una mesa preparada con toda clase de alimento para ti. Padre,
En el nombre de Jesús. Yo quiero declarar hoy una palabra profética sobre cada persona que está aquí, como aquellos que nos ven. Tiempo de plantarnos en el reino de Dios. Y Dios te dice, si te plantas, te voy a bendecir. Aún en medio de tus enemigos te haré prosperar. Aunque los arcos de los otros hayan sido más grandes, esos arcos se van a doblegar frente a tu arco. Tus ramas se van a extender más, aún sobre los muros que te quisieron detener y que no te querían dejar avanzar. Dios te dice, yo levantaré tus ramas, aún sobre los obstáculos, aún sobre la crisis, aún en medio de la crisis te voy a bendecir. Vas a ver la bendición de Dios. En medio de ese problema Dios te va a sacar adelante. En medio de esa situación Dios te va a llevar a los lugares que tú nunca creíste llegar. En medio de esa enfermedad Dios te va a usar, porque Dios es poderoso para usar gente que se humilla delante de Él y que le busca y que están dispuestos a vivir para Él. Dios es experto para usar personas inexpertas también, personas ordinarias. Dios es experto para convertirlas en extraordinarias. Aún gente con defecto, pero si te humillas y le buscamos a Él, aún con nuestros defectos, Dios te va a usar. Dios usó a un David que fue infiel, Dios lo levantó fuertemente. Dios usó a Moisés, que era un asesino, Dios lo restauró y lo colocó como líder de Israel. Dios usó a un Pedro que le negó, a un Pedro que pudo cortar la amistad de Jesús, pero Él lo levantó para cosas grandes. Dios usó a un Saulo que era un perseguidor de la iglesia y lo convirtió en un apóstol. ¿Quién te has creído tú que Dios no puede hacer contigo cosas grandes? Oh Señor, estás aquí y sé que vas a levantar de este pueblo gente extraordinaria, gente que echa sus raíces a las profundidades de la fuente. Recibe sanidad para tu cuerpo. Tú que venías con dolencias, recibe sanidad para esa migraña. Nunca más migraña. Se corta en el nombre de Jesús. Profetizo que se corta esa enfermedad. Declaro para aquel que nos está viendo por un video, por teléfono, por las redes sociales. Profetizo sobre tu empresa. Tú que nos pediste oración, estás pidiéndonos oración en este momento. Oramos por ti para que el Señor te prospere y te bendiga. Oro por aquellos que venían desanimados, con mucho desánimo. La palabra dice, los que crean en mí, como dice las Escrituras, de su interior correrán ríos de agua viva. Recibe ríos de agua viva ahora en tu cuerpo, en todo tu ser, hoy en el nombre de Jesús. Quizás vas a comenzar a sentir algo cambiante en tu cuerpo. Recibe sanidad para esos huesos que estaban dañados. Yo me atrevo a decir que esos huesos que no tenían movimiento, en el nombre de Jesús, si hoy crees, Él es poderoso para hacer que esos huesos se activen en el nombre de Cristo. Padre, en el nombre de Jesús, yo declaro que ese proyecto que hay, que tienes, esos sueños que inclusive dejaste por un lado, Dios te dice ahora, vas a recuperarlos. Si logras tocar, si tus raíces tocan la fuente de mi río, todo va a prosperar, todo va a crecer.
todo va a ser bien. Todo te va a ir bien si logras tocar con tus raíces. Dile: Señor, cierra tus ojos un momento y dile: Señor, hazme crecer como las palmeras. Quiero crecer como la palmera. Quiero profundizar mis raíces. Quiero plantarme en esta casa. Quiero plantarme en tu reino. Y quiero, Señor, ser dimensionado por tu Espíritu Santo para cosas extraordinarias en el nombre de Jesús. Hay ministerios que van a fluir en este momento. Hay talentos que van a fluir en este instante. Hay sanidades que van a fluir en este instante sobre tu vida. Hay proyectos que se van a abrir y hay puertas que estaban cerradas que se van a comenzar a abrir en este momento. Yo lo creo y lo declaro en el nombre de Jesús. Pero Dios te dice hoy: plántate y vas a fructificar. Aún en la vejez te voy a sostener. Y así dice la palabra: como te sostuve en la juventud. A alguien le está diciendo esto: como te sostuve en la juventud, te sostendré hasta la vejez. Así dice la Biblia. Así dice la palabra. Dice: como te sostuve en la juventud, te voy a sostener hasta la vejez. No te va a faltar nada si me sigues y si te plantas, porque nada os faltará a aquel que vive en él. Padre, gracias te damos hoy. Realmente te bendecimos por esta palabra que nutre nuestras vidas y que nos desafía, aún en medio de la crisis, a permanecer fiel en ti, obedeciéndote siempre. Oro por las congregaciones y oro por las personas que nos ven. Oro por ellos, oro para que tú puedas solucionar cualquier necesidad. Oro por aquellos que se encuentran en las prisiones también, para que tú puedas colocar tu mano de poder sobre ellos. Oro por aquellos que se quedaron en casa enfermos. Oro por aquellos que están en los hospitales, que hay una palabra de sanidad sobre ellos en el nombre de Jesús. Y oro por ese que no te conoce, para que te pueda conocer y te pueda recibir hoy en su corazón. Yo quiero, antes de que nos despidamos, invitarte. Si tú no conoces a Cristo, es el momento para hacerlo. Quizás todo te ha salido mal y te seguirá saliendo mal si Dios no está ahí. Pero si Dios está contigo, pero si colocas a Dios, Dios te va a ayudar y te va a sostener hasta la vejez, como dice Isaías. El que te sostuvo en la juventud lo hará en la vejez. El Dios que te llamó a su gracia no te abandonará ni te desamparará. ¿Escucharon eso? El Dios que te llamó es el Dios que te va a sostener siempre. Siempre, siempre, siempre. Vas a pasar por crisis, pero Dios estará ahí contigo y te levantarás de todo eso después de la tormenta. Pues cuestión de tiempo para eso. Dios te bendiga grandemente. Nos miramos durante la semana en la célula. Dios te bendiga mucho, que estés bien. Saluda a tu hermano que tienes a la par. Salúdalo y bendícelo.